Europa se queda sola. ¿Y ahora qué? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un giro de 180 grados a la posición que hasta ahora mantenía la primera potencia mundial en la guerra de Ucrania. Guerra que, recordemos, provocó Rusia, la Rusia del tirano Putin, con la aberrante invasión que llevó a cabo en el año 2022. Trump quiere poner fin al conflicto y lo hace, por un lado, negociando directamente con el dictador ruso Vladimir Putin y, por otro, presionando de forma tosca y chulesca, como solo Trump sabe hacer, al líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. Para empezar, Trump culpa a Zelensky de haber iniciado la guerra por no haber alcanzado antes un acuerdo con Putin. Y creo que tengo el poder para terminar esta guerra y creo que va a ir muy bien, pero hoy he oído, no hemos estado invitados. Bueno, has estado allí 3 años, deberías haberlo terminado en 3 años, nunca deberías haberlo empezado. Podrías haber hecho un trato, yo podría haber hecho un trato para Ucrania que le habría dado casi toda la tierra y nadie habría sido asesinado y ninguna ciudad habría sido demolida. Y para terminar, le llama dictador y le advierte de que si no actúa rápido, su país desaparecerá. En un sorprendente mensaje, cuyo contenido no ha dejado indiferente a nadie, Trump afirma, entre otras lindezas, que Zelensky es un comediante de éxito moderado que convenció a Estados Unidos para gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, sin los Estados Unidos ni Trump, nunca podrá resolver. Además, añade que la mitad del dinero enviado a Ucrania ha desaparecido, que Zelensky se niega a celebrar elecciones porque está muy bajo en las encuestas y que manipuló convenientemente a su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden. Zelensky, por su parte, dice que Trump vive en una burbuja de desinformación y que se ha tragado todas las mentiras fabricadas por Putin, lo cual es absolutamente cierto. Trump miente y lo hace de forma descarada. Miente al afirmar que Estados Unidos ha puesto más dinero encima de la mesa que Europa. El volumen total del apoyo destinado a Kiev ronda los 360.000 millones de euros entre ambas potencias. Pues bien, de esa cantidad, Europa ha puesto el 67%, unos 240.000 millones, frente al 33% de Estados Unidos, casi la mitad. Y los que más esfuerzo han hecho son países como Estonia, Dinamarca, Letonia o Finlandia, con cantidades que oscilan entre el 1 y más del 2% de su PIB. Estados Unidos ha destinado el 0,5% de su Producto Interior Bruto en estos 3 años de guerra. Trump también miente cuando tilda a Zelensky de dictador, dado que fue elegido democráticamente en las urnas. Si no hay elecciones en Ucrania, es porque, como no puede ser de otro modo, Ucrania está en guerra, está bajo la ley marcial y no está para poner urnas. Está luchando por su supervivencia. Tampoco es cierto que Zelensky tan solo tenga un respaldo social del 4%. Ese dato es pura propaganda rusa. El apoyo de su pueblo es firme y es sólido. Pero la mayor mentira de todas consiste en culparle del inicio de la guerra. No hay mayor vileza, pues si algo ha demostrado Zelensky es valentía, arrojo y lealtad con su país. Nadie daba un duro por Ucrania cuando Putin ordenó la invasión y, sin embargo, lejos de huir, el líder ucraniano le plantó cara. Ucrania no solo ha resistido el ataque durante 3 largos años, sino que frenó a Putin y pelea con Rusia de tú a tú, con un aplomo y éxito inesperados. Trump, por tanto, se debería lavar la boca antes de hablar así de Zelensky. Pero, ojo, porque el presidente de Estados Unidos también presiona a Europa para que acepte las condiciones de paz, que en gran parte son las condiciones de Putin, a saber, que Ucrania no entre en la OTAN, que Rusia se quede con el territorio ocupado y que Zelensky abandone el poder, entre otras cesiones. Y la forma de presionar a Europa
consiste en retirar las tropas que Estados Unidos tiene desplegadas en Europa del Este, países que se unieron a la OTAN tras la caída del muro de Berlín en 1989. Hungría, Polonia, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria, Albania, Croacia. Llegados a este punto, ¿qué busca Donald Trump? ¿Qué busca Putin? Y sobre todo, ¿qué busca Europa? Veamos. El movimiento de Trump ha causado una combinación de estupor y pánico en mucha gente, incluidos seguidores y detractores. Y sí, no es para menos. Estamos hablando de un drástico cambio de rumbo en la política internacional y especialmente en la Alianza Atlántica, que ha mantenido Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos y Europa a la cabeza. Y sin embargo, no debería sorprender, al menos por 3 razones. En primer lugar, porque Trump ha centrado buena parte de su campaña electoral en criticar la incapacidad de Biden para poner fin a esta guerra. Trump dijo que acabaría el conflicto de inmediato en muy poco tiempo, de ahí sus prisas y sus malas maneras, a lo bruto, como suele ser habitual en él. En segundo lugar, porque bajo la amenaza de entregar Ucrania a Rusia y retirar sus tropas de Europa, pretende conseguir lo que lleva exigiendo desde hace muchos años. A saber, que los europeos se pongan las pilas y aumenten la inversión en defensa hasta el umbral que marca la OTAN. Este objetivo era del 2% del PIB hace muy pocos días, pero ahora ya ha subido al 3% y no descartemos que aumente hasta el 4 o el 5% del PIB. Y la tercera razón, la más importante y crucial de todas, es que a Trump le importa entre poco y nada Europa. Por desgracia, los europeos nos hemos acostumbrado a ser una especie de protectorado estadounidense desde que sus tropas nos salvaron del nazismo en la Segunda Guerra Mundial y después del comunismo durante la Guerra Fría. Pero ese tiempo ya pasó. Trump no habla para los europeos, Trump solo habla para los estadounidenses. A Trump únicamente le preocupa Trump y le preocupan sus votantes. Y mientras los europeos reaccionan con estupefacción a las amenazas y desprecios del neoyorquino, sus votantes, el obrero de Idaho, que no sabe qué es Ucrania y cuya preocupación se centra en si le suben o no el café de Starbucks y la hamburguesa del McDonald's, ve con buenos ojos, con muy buenos ojos, que Estados Unidos se retire, al menos parcialmente, de Europa. Porque eso y no otra cosa es lo que significa America First, América primero. Y sí, va a doler. Y sí, supone un nuevo campo de juego con reglas diferentes a las establecidas en 1945. Eso es lo que han votado los norteamericanos y eso es lo que está aplicando Trump en mayor o menor grado. Trump defiende la doctrina Monroe, tal y como anunció en la ONU en el año 2018, según la cual el quinto presidente del país, James Monroe, declaraba a principios del siglo XIX que Estados Unidos no intervendría en los asuntos europeos, exigiendo que esos mismos países no interfieran en su continente. Es decir, América para los americanos, y que cada cual se apañe, regresando así al aislacionismo que defendía Estados Unidos en el pasado. La cuestión es que este repliegue nos condena a un mundo multipolar donde Estados Unidos deja de ser el policía del mundo para centrarse más en su ombligo, con China y Rusia dominando sus respectivas áreas de influencia. Y en eso está. De ahí su desprecio por Ucrania o Taiwán, a cambio, eso sí, de que China y Rusia reduzcan su influencia en Hispanoamérica. El problema es que Putin es un matón y lo tenemos a las puertas de Europa. Putin es, pues, uno de nuestros mayores problemas. A veces se olvida, pero hay que tener presente que Putin es un agente de la KGB y un nostálgico de la Unión Soviética. Es un dictador, un sátrapa y un tirano. Putin es escoria y su principal objetivo no es otro que la expansión territorial de Rusia a sangre y fuego a fin de restaurar el antiguo imperio perdido. Con la excusa de salvaguardar la seguridad y el peso estratégico de Rusia en el mundo, Putin
al igual que hizo Hitler en su día, reclama para sí una especie de espacio vital para justificar injerencias y tropelías de todo tipo, desde el control de países vecinos mediante la imposición de gobiernos títeres al servicio de Moscú, hasta la intervención militar, hoy en Ucrania, pero años antes en Bielorrusia, en Kazajistán, en Armenia y en Turkmenistán. Al igual que Hitler se anexionó Austria y los Sudetes, Putin ha hecho lo propio con Crimea, que pertenecía a Ucrania, con Osetia del Sur y Abjasia, pertenecientes a Georgia, e incluso parte de Moldavia. Y al igual que los nazis reclamaban la superioridad de la raza aria, Putin habla de la raza eslava. Son muchas las similitudes que guarda con la Alemania nazi y la Rusia soviética. Y la amenaza, por tanto, es real y muy grave. No nos engañemos, hacen mal, muy mal, los que caen en la trampa de Putin, ya sean de izquierdas o ya sean de derechas. Esto no es cuestión de ideología, sino de supervivencia. Putin es un matón de tintes totalitarios, un miserable, un asesino, pura basura humana. Y su objetivo, entre otros, no solo es Ucrania, sino toda Europa del Este. La pregunta, por tanto, la gran incógnita a resolver es ¿qué va a hacer Europa? Putin está aporreando las puertas del continente, de nuestra casa, de nuestro hogar. Ucrania es Europa y Europa es Ucrania. ¿Defendemos a nuestro aliado o lo abandonamos a su suerte? ¿Le paramos los pies a Putin o nos rendimos como cobardes? Estados Unidos se repliega, deja de ser nuestro guardaespaldas a cualquier precio. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos mayores y responsables de nosotros mismos o nos quedamos de brazos cruzados? ¿Nos defendemos o nos dejamos pegar? Tanto la historia como la vida misma demuestran que la cobardía no es una opción. Los matones abusan de los débiles, de los que tienen miedo y no responden, no de los que les plantan cara. Es hora de elegir. Tal y como Churchill les petó a Chamberlain por su tibieza con Hitler, os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Pues bien, ahora, ¿qué va a ser? Europa rica, aunque cada vez menos por culpa del socialismo imperante, y Europa es grande, también militarmente. Rusia, por el contrario, es un despojo. Y prueba de ello es que Ucrania, el país más pobre y débil de Europa, le está haciendo frente. Ni un paso atrás. Esta guerra puede y debe acabar, sí, pero con el beneplácito de Europa y sobre todo con el beneplácito y el visto bueno de Ucrania para poder garantizar una paz duradera. No hay que fijarse tanto en lo que dice o en lo que hace Donald Trump. No es nuestro presidente. A Trump solo le importa Estados Unidos. La clave, lo único realmente importante, es ¿qué hacemos nosotros? Europa se queda sola. ¿Y ahora qué?